Bueno, buenos días, alumnos. ¿Cómo Buenos están? días. Supongo que ya todos han debido ver las notas. Creo que ya las han subido, ¿verdad? Sí, doctor, ya se envió. Ok, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la anestesia subaracnoidea y sobre la anestesia peridural. Bueno, la anestesia araquídeo peridural, también llamado bloqueo subaracnoideo y el otro bloqueo epidural, es cuando realizamos la administración de un anestésico local, ya sea en el espacio peridural o ya sea en el espacio subaracnoideo. Acá tenemos la anatomía de la columna vertebral, donde tenemos la parte cervical, la dorsal o torácica, la lumbar y la sacra. Generalmente la anestesia raquídea la realizamos a nivel de las vértebras lumbares entre L4 y L5. No se realiza más arriba debido a la presencia de la médula espinal y al ingresar al espacio subaracnoideo podemos realizar una lesión de la médula. Y se dice que a partir de más o menos en el 70% de los pacientes la cola de la médula nos llega hasta la base de L1, en otro porcentaje menor L2, la base de L2 y en algunos en L3. Por lo tanto, generalmente los espacios que escogemos para hacer la punción subaracnoidea o raquídea es a nivel de L4, L5 o de L3, L4 en algunos casos, porque hacer punciones ya por encima de estos nos puede traer complicaciones de la punción de médula. En la anestesia peridural se realiza la punción, ya sea puede ser una anestesia peridural cervical, puede ser dorsal, puede ser lumbar, incluso puede ser sacra, sobre todo en los niños cuando hablamos de anestesia caudal se realiza a nivel sacro. Ya porque no se llega a ingresar hasta el espacio subaracnoideo, nos quedamos netamente en el espacio peridural. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la anestesia raquídea? La anestesia raquídea es una técnica anestésica de bloqueo regional donde nosotros vamos a inyectar un anestésico local. Generalmente el que usamos es la bupivacaína pesada en el espacio subaracnoideo, que está bañado por el líquido subaracnoideo, y dependiendo de la punción, el nivel de punción, el volumen de anestésico que usemos, va a ir a bañar las raíces nerviosas que están saliendo, que están a ese nivel, y por lo tanto van a ir a realizar un bloqueo de esas raíces nerviosas, como realizamos generalmente en L4, L5, L3, L4. Generalmente son las lumbares y las sacras las que se van a bloquear. Por lo tanto, es una anestesia que nos sirve para procedimientos de la mitad del cuerpo para abajo que van a estar bloqueados. ¿Ya? La posición en la cual se coloca al paciente, existen dos posiciones, una con variantes. Esta es una posición en la cual el paciente va a estar recostado en la camilla en decúbito lateral. Vamos a colocar los muslos y las piernas, se tienen que doblar como el paciente. Vamos a tomarlo en una posición fetal a este paciente. ¿Ya? Esto nos permite que se visualice mejor lo que es la columna y la apertura de los espacios. La otra es cuando el paciente está en decúbito prono, pero esta casi no se realiza. Generalmente es para procedimientos de periné, recto, ano, pero casi no la realizamos. La otra y la más común, la más usada, es la posición de sentada.
sobre todo en pacientes obesos, en pacientes obstétricas y en pacientes urológicos, pero es la que la mayoría de los anestesiólogos realiza, donde el paciente se encuentra sentado, ya sea al borde de la camilla o con los pies sobre la camilla, donde le vamos a pedir que adopte una postura de donde doble la espalda, donde nos muestre lo que es sobre todo la parte donde se va a realizar la anestesia raquídea, que es la lumbar. Vamos a elegir un espacio, como les decía, generalmente se escoge por debajo de L2 porque nos da un factor de seguridad para no lesionar, para no hacer una punción accidental de la médula. Generalmente se escoge L4, L5, acá podemos ver L3, L4, L5. ¿Cómo vamos a determinar cuál es nuestra vértebra L4? Trazamos en el paciente, buscamos con nuestra mano lo que es la espina ilíaca postero superior y trazamos una recta con la anterior, con la otra espina ilíaca postero superior del lado contrario. Por donde pasa esta línea de Tuffier coincide en la mayoría de los pacientes, no en todos, con la vértebra, con la L4. Entonces tenemos acá la L4 y el espacio, la depresión que palpemos entre una apófisis y la otra, vamos a suponer que es el espacio entre L4 y L5. Podemos realizar la punción, como les decía, por debajo, por encima de L4, entre L3, L4 o L4, L5. Generalmente lo hacemos por debajo como un factor de seguridad. ¿Qué elementos anatómicos tenemos que atravesar al realizar la punción? Piel, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, que es un ligamento duro de resistencia, que cuando realizamos la punción, con el tacto sentimos claramente cuando ya estamos atravesando el ligamento amarillo, sentimos un clic en el tacto. La dura madre, el espacio subdural o peridural, y el aracnoides, y luego el espacio subaracnoideo. Tenemos que atravesar todos estos elementos para llegar al espacio subaracnoideo y sentir y ya poder realizar ahí la punción, donde ustedes, como saben, como ya han debido ver, cuando llegamos al espacio subaracnoideo, la prueba de que estamos en el espacio subaracnoideo es que a través de la aguja raquídea sale líquido cefaloraquídeo. Esto es cuando hacemos un abordaje mediano, o sea, por la mitad de la columna. En algunos pacientes no se puede realizar un abordaje mediano y entonces se realiza uno paramediano, que del medio se traza se sale hacia el lado izquierdo derecho 1 centímetro y 1 centímetro abajo, y se realiza la punción con dirección de la aguja hacia el eje medio de la columna. Ahí solamente se atraviesa piel, tejido subcutáneo, ligamento amarillo, dura madre, espacio subdural, aracnoides y el espacio subaracnoideo. Acá podemos ver, acá estarían los elementos, la piel, el tejido celular subcutáneo. Este sería el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el 4 sería el ligamento amarillo, y después estaría lo que es el espacio peridural, el 5, y después del espacio peridural está la aracnoides y entramos ya al espacio subaracnoideo al atravesar la aracnoides. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, como estamos entrando al sistema nervioso central con una aguja, entonces tenemos que hacer tener las medidas de antisepsia más prolijas que podamos tener. ¿Ya? Tenemos que usar campos fenestrados o campos de tela, guantes, lavarnos las manos como se lavan los cirujanos para realizar una cirugía, lavarnos las manos, antisépticos,
Entre los antisépticos que se usan están el alcohol iodado, la clorexidina y la povidona. ¿Cuál es la más recomendada para usar? La clorexidina, porque nos permite una reducción de las bacterias o de los microorganismos por centímetro cuadrado de piel en 3 pasadas a 2 bacterias por centímetro cuadrado de piel, ya al limpiar 3 veces con clorexidina. La povidona tiene la misma acción que la clorexidina, pero con la desventaja de que muchas veces genera más rayas alérgicos a nivel de la piel que se ha pintado, ¿ya? Y el alcohol iodado es mucho causa más reacciones alérgicas que estos dos y a veces llega a quemar la piel de los pacientes. Es por todas estas cosas que generalmente se elige la clorexidina. Luego, bueno, se elige los anestésicos locales, la bupivacaína pesada, que es la que usamos, jeringas de 10 y 5 ml, agujas intramusculares y la aguja para realizar la punción subcutánea, agujas raquídeas, como les decía, las ampollas de Lido, de Bupi. Ahorita vamos a ver cuáles son el tipo de agujas raquídeas que usamos. Generalmente son de calibres 25, 26, 27, tienen que ser agujas delgadas. La 27 es la aguja más delgada que actualmente tenemos. Mientras más delgada sea la aguja, menos posibilidades de una cefalea postpunción raquídea en el posoperatorio vamos a tener. ¿Ya? Pero bueno, para introducir este tipo de agujas como son delgadas, tenemos que tener en cuenta que debemos usar un introductor o una aguja hipodérmica para con esa primero realizar la punción de la piel hasta el ligamento amarillo y recién introducir a través de esa la aguja raquídea, porque si no se nos va a doblar porque son muy delgadas y muy flexibles. Aquí tenemos las agujas raquídeas. Esta es la aguja de esprote. Esta es en punta de lápiz, la más conocida como punta de lápiz. La punta es Roma, como pueden ver en el dibujo. Y el agujero por donde va a salir el anestésico local que vamos a inyectar está a nivel lateral. ¿Cuál es la ventaja de usar agujas en punta de lápiz? Lo mismo, nos da menos incidencia de cefalea postpunción. Estas son ya las Whitacre, que igual son en punta de lápiz. Esta es la más delgada, la 27, un poco más gruesa la 25. Y tenemos lo que son las agujas de, no he podido conseguir la aguja de, que es en bisel, ¿ya? Que es igual que una aguja, que las agujas hipodérmicas que usamos. Estas se usan menos debido a que tienen mayor incidencia de cefalea postpunción. Recalco mucho la cefalea postpunción porque netamente cuando se presenta una cefalea postpunción es por una mala técnica, ya sea por elección de una mala aguja o porque se ha puncionado varias veces la espalda y existe más fuga de líquido cefaloraquídeo y viene como consecuencia la cefalea postpunción, que es muy molestosa para el paciente. Es una cefalea que dura de 2 días a una semana o incluso hasta 2 semanas, que en muchos casos es muy difícil de manejar con anestésicos, con analgésicos. Bueno, acá podemos ver la técnica, se pone al paciente en posición, ya sea de echado o sentado, se realiza la limpieza de la espalda con un antiséptico, en este caso han usado povidona. Se determina entre las espinas ilíacas posteriores superiores una línea que nos va a dar L4,
y vamos a suponer que por debajo está L5, por encima L6 y se realiza la punción entre estas. Ahí en esta otra figura, no sé si pueden ver el cursor de mi mouse, es lo que les hablaba de la punción paramediana, ya que se realiza a 1 centímetro por afuera y a 1 centímetro por debajo y se va a realizar con dirección hacia medial la punción. Bueno, aquí tenemos los anestésicos locales. Los más utilizados en la anestesia subaracnoidea es la bupivacaína pesada al 0,5 o al 0,75 y la levobupi igual al 0,5 o al 0,75. Generalmente para cesáreas, para cirugías de abdomen bajo, usamos que no vayan a durar más de 2 horas, usamos de 8 a 12 miligramos. Y ya para cirugías que sabemos que van a ser más prolongadas, como cirugías de cadera, cirugías de rodilla o alguna traumatológica, vamos a usar de 14 a 20 miligramos. La duración de la anestesia es del anestésico local con bupivacaína, que es la más usada, es de 90 a 110 minutos y de la levobupi de 135 a 170. ¿Cuáles son las alteraciones fisiológicas que nos va a traer consigo realizar la anestesia subaracnoidea o anestesia raquídea? Va a haber un bloqueo simpático porque cuando realicemos el bloqueo de las fibras nerviosas, lo primero que se van a bloquear son las fibras nerviosas simpáticas. Por lo tanto, va a haber una venodilatación y una arteriodilatación, va a disminuir las resistencias vasculares a nivel de toda la zona bloqueada. Por lo tanto, no va a haber un retorno venoso. Va a disminuir la precarga y va a disminuir, por lo tanto, el gasto cardíaco y por consiguiente va a disminuir la presión arterial que nos va a llevar a una hipotensión, ¿ya? Con disminución de la poscarga. En efectos respiratorios, bueno, generalmente como es una punción por debajo de L4, L5, no repercute a nivel de la inervación torácica, no van a cambiar gases arteriales. Cuando el bloqueo es muy alto, cuando se realiza un bloqueo, porque a veces se realiza en pacientes que no tienen dinero para comprar anestésicos generales, muchas veces nos vemos obligados a realizar punciones altas por ejemplo, en cirugías de vesícula, como les decía. En estos pacientes, muchas veces, como tenemos que bloquear ya por encima del ombligo, tenemos que hacer un bloqueo para que no sienta el corte de la cirugía de vesícula. Se puede bloquear también lo que son los músculos intercostales y también reducir de este modo la función del diafragma. Entonces va a haber una alteración a nivel de la ventilación, de la mecánica ventilatoria. Entre los gastrointestinales, bueno, aumenta la actividad vagal y por lo tanto aumenta el peristaltismo. Muchas veces cuando realizamos una anestesia raquídea para una histerectomía, si bien el paciente no está sintiendo nada, la incomodidad es para el cirujano, porque obviamente los intestinos, tanto delgado y grueso, se continúan moviendo y eso le dificulta la manipulación al cirujano. Cuando no vamos a realizar una anestesia raquídea, cuando el paciente no quiere, cuando el paciente rechaza la anestesia, muchas veces por miedo a la inyección. Cuando hay una infección alrededor del sitio donde vamos a puncionar, esto debido a que podemos arrastrar esa infección hasta el espacio subaracnoideo y ya como les decía, el espacio subaracnoideo es sistema nervioso central. Arrastraríamos bacterias u otros microorganismos hasta el líquido cefaloraquídeo y ustedes muy bien saben que el líquido cefaloraquídeo circula a través de todo lo que es el espacio subaracnoideo, se va a los ventrículos, entonces podemos llegar a llevar a este paciente a una meningitis.
en shocks hipovolémicos, justamente porque, como les decía, causa una disminución de las resistencias vasculares y una hipotensión. Un paciente que está con disminución ya del gasto cardíaco por pérdida de volemia, tú le haces una anestesia raquídea, bueno, tenemos que ver que ese paciente va a llegar a una hipotensión mayor y va a ser difícil de resolver. En pacientes que tienen coagulopatías o pacientes que están tomando anticoagulantes, porque cuando realizamos la punción, el espacio peridural es un espacio muy vascularizado. Y con la punción podemos producir un hematoma a ese nivel. Puede haber desgarrar vasos y producirse un hematoma que en unos días puede llegar a comprimir lo que es las raíces nerviosas de ese sector. Y bueno, el paciente puede tener parestesias o puede tener hemiparesias de los miembros inferiores o de la zona en la cual hemos realizado la punción. ¿Cuál es el tratamiento? Una intervención quirúrgica para drenar ese hematoma a nivel peridural. Una enfermedad neurológica indeterminada, netamente porque es para un problema médico legal. Muchas veces el paciente ya presenta previamente parestesias o presenta dolores en miembros inferiores. Si tú le realizas una anestesia raquídea, el paciente puede asociar que ha aumentado por la anestesia raquídea esos dolores, esas parecias. Y bueno, ese es un tema legal que puede denunciarte y demás. Entonces, en estas situaciones es mejor no realizar una anestesia raquídea. Relativas, infección en otro sitio de punción, en otro sitio, no alrededor del sitio de inyección, pero sí cercano, como puede ser en escaras a nivel de los glúteos, que también podemos sin querer arrastrar gérmenes hasta nuestro sitio de punción. Y cuando la duración de la cirugía va a ser desconocida, como ustedes han visto, existe un tiempo que dura nuestra anestesia raquídea. Generalmente son de 2 horas y media a 3 horas, ¿ya? Y cuando sucede, cuando la cirugía se prolonga, bueno, inevitablemente se va a tener que pasar a una anestesia general. Entonces, cuando la cirugía, cuando el cirujano piensa que la cirugía va a ser larga y más de 2 a 3 horas, entonces es mejor de una vez iniciar con una anestesia general. Por temas económicos también netamente para el paciente, ¿ya? ¿Por qué fallan las punciones raquídeas? Porque sí, cuando tú realizas la punción muchas veces no agarra la anestesia, como suelen decir, por mala posición, por la inserción de la aguja. Como recuerdan, les he mostrado la aguja que tiene su agujero de salida a un lado. Entonces, como son membranas tan delgadas las que atravesamos, si mitad de ese agujerito puede estar dentro del espacio subaracnoideo y la otra mitad fuera. Entonces, cuando depositamos el anestésico local, simplemente la mitad de la dosis está entrando al espacio subaracnoideo y el resto está quedándose fuera del espacio. Por posicionamiento, bueno, por posición del paciente, que cuando a veces se mueve, cuando está la aguja en el subaracnoideo del paciente se mueve y bueno, la aguja también se mueve por una dosis del anestésico local muy baja. También yo he visto, dependiendo de la marca del anestésico local, muchas veces son marcas no conocidas y que no nos dan el resultado que queremos. Como les decía, pérdida de solución, inyección en otro sitio de punción, inadecuada dispersión, incompatibilidad química, inactivación de la solución anestésica, resistencia al anestésico local. Bueno, esto es lo mismo.
Contraindicaciones, bueno, ya les dije, sepsis local, septicemia, enfermedades del sistema nervioso central, anomalías o deformidades del oraquis, edades extremas de la vida. En los niños, en los neonatos no se puede realizar anestesias raquídeas porque no, o sea, la médula está ocupando casi todo el canal. En los ancianos sí se puede realizar, pero a veces es muy difícil debido a que ya tienen artrosis también a nivel de lo que es de las vértebras, entonces dificulta mucho realizar una anestesia raquídea, introducir la aguja a veces no se puede o existen desviaciones ya de la columna, en insuficiencias cardíacas, hipovolemias, eso es todo lo que ya les había mencionado. En estos pacientes, no sé si recuerdan cuando estaban haciendo su hito 5 y algunos de ustedes tenían que recomendar el tipo de anestesia que tenían que usar y les decía que pueden usar una anestesia raquídea más sedación. Muchas veces el paciente está demasiado ansioso. Para disminuir su ansiedad y mejorar la comodidad y obtener cooperación del paciente, podemos usar un ansiolítico. El más usado es el midazolam. No nos causa obstrucción de la vía aérea ni disminución de la ventilación con dosis de 1 a 2 miligramos, ya sea previo a la punción o posterior a la punción. El propofol, muy rara vez usado, generalmente necesitamos un apoyo ya ventilatorio de ventilar al paciente con máscara porque sí llega a causar depresión respiratoria. Entonces es una técnica actualmente muy utilizada, es segura y bueno, brinda gran satisfacción al paciente, al cirujano y al anestesiólogo. Nos disminuye riesgos muchas veces de manejo de vía aérea en pacientes obesos o en pacientes con estómago lleno. ¿Okay? La anestesia peridural, bueno, es igual que la anestesia raquídea, se realiza igual a nivel de la columna, pero esta se puede realizar ya sea cervical, dorsal, lumbar o caudal. Solamente se inyecta el anestésico, llegamos hasta el espacio peridural, es decir, vamos a atravesar lo que es piel, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo. Y después del ligamento amarillo nos quedamos en el espacio peridural. Ahí se realiza la anestesia peridural. Y la anestesia espinal, para que tengan más claro, atravesamos este espacio peridural, atravesamos la aracnoides y llegamos recién a lo que es el espacio subaracnoideo. Pero en la peridural o epidural nos quedamos en el ligamento, nos quedamos en el espacio peridural. La posición es la misma que se usa para la anestesia raquídea, pero podemos, como les decía, podemos realizar ya a cualquier nivel, espinal, dorsal, lumbar y sacro. La diferencia que se tiene en los distintos lugares es el volumen que vamos a inyectar y la posición de la aguja. Por ejemplo, a nivel cervical, las vértebras están como que más paradas, entonces la posición de la aguja va a ser mucho más, no va a ser tan perpendicular a la piel, sino que vamos a obtener diferentes ángulos. A nivel lumbar, en esta figura pueden ver, sí podemos hacer ya la punción perpendicular a la piel y no angular demasiado la aguja. ¿Ya? Los cambios fisiológicos que se van a tener también va a provocar una vasodilatación y una disminución de la presión arterial, pero no es tan aguda o tan sostenida como lo es de la anestesia raquídea, ya no es tan aguda. También en estos pacientes, bueno, se van a bloquear también las fibras de temperatura, dolor, tacto, presión, motoras proprioceptivas, dependiendo de la cantidad de anestésico local que inyectemos. Por ejemplo, si vamos solamente con la anestesia peridural, nosotros podemos determinar de acuerdo a la concentración de nuestro anestésico local si solo queremos bloquear para que el paciente no sienta dolor, si queremos bloquear para que el paciente no sienta dolor y presión,
o queremos bloquear para que el paciente no pueda mover los miembros inferiores. Eso va a depender de la concentración del anestésico local que vamos a inyectar. Bueno, se usan jeringas de vidrio, se usa la aguja Touji, en este caso la 16, una aguja rosada es la más usada. Hacemos igual asepsia, con lo mismo clorexidina, povidona, iodopovidona. Vamos a usar campo estéril, bata estéril, lavado de manos y el uso de guantes estériles. ¿Cuáles son? Si terminan la reunión, por favor, se vuelven a conectar al mismo enlace. Ya nos queda 3 minutos solamente. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas? Inyección subaracnoidea inadvertida, o sea que con nuestra aguja, al realizar la punción subaracnoidea, el peridural, nos vamos a pasar hasta el subaracnoideo. Tenemos que determinar que esto ha pasado, porque si nosotros inyectamos los anestésicos locales que usamos para la anestesia peridural al subaracnoideo, podemos causarle una parada cardíaca al paciente por una anestesia subaracnoidea total, porque el volumen que vamos a usar es mayor y entonces puede bloquear, puede llegar ya todo ese volumen, incluso a niveles superiores, como les decía, el paciente va a tener ya bradicardia o parada cardíaca, va a convulsionar, entonces es algo que debemos determinar. Una inyección intravenosa inadvertida, el espacio peridural contiene varios vasos, podemos inyectar anestésico a lo que es el torrente sanguíneo con las mismas complicaciones que les decía, parada cardíaca, convulsiones, inmediatamente tenemos que intubar al paciente y hacerle un soporte ventilatorio. Escalofríos, convulsiones, hipotensión arterial, como les decía, obstrucción nasal y tener sobredosis de anestésicos locales. Las complicaciones tardías, lesiones traumáticas del sistema nervioso central por una mala asepsia, abscesos y meningitis, paraplegia en pacientes, como les decía, que se forme un hematoma peridural porque son anticoagulados o tienen patologías con trastornos de la coagulación. Podemos perforar la dura madre, una mielitis transversa. Las diferencias entre la anestesia raquídea y la peridural. Bueno, el lugar en la anestesia raquídea llegamos hasta el subaracnoideo, en la peridural, el espacio peridural. La aguja son agujas delgadas, de calibres delgados, con el objetivo de disminuir la incidencia de cefalea postpunción. La aguja del peridural es una aguja ya gruesa, porque no vamos a atravesar la aracnoides y entonces no va a haber una cefalea postpunción. Vamos a identificar el espacio en la anestesia raquídea porque vamos a ver que hay una salida de líquido cefalorraquídeo y vamos a saber que estamos en el espacio subaracnoideo. En la anestesia peridural, pruebas por pérdida de la resistencia. ¿Cómo sabemos que estamos en el espacio peridural? Cuando con el bolo de la jeringa con la cual vamos a ingresar entra suavemente, porque antes nos va ofreciendo resistencia, no nos permite inyectar nada. En cambio, cuando ya llegamos al espacio peridural, se siente, sí nos permite realizar la inyección, la administración de solución fisiológica o anestésico local. Las dosis de los medicamentos en la raquídea son bajas, en la peridural usamos dosis altas. El nivel anestésico en la raquídea va a depender de la posición, de la cantidad del anestésico y de la hipoescoliosis. En el peridural va a depender de la edad, va a depender del lugar de punción y del volumen que vamos a inyectar. El lugar de punción tiene que ser siempre por debajo, lo máximo, por lo menos lo máximo que yo realizo es por debajo de L3, no me gusta hacer punciones muy altas. En la peridural podemos realizar las punciones a cualquier nivel de la columna. La instauración del bloqueo en la anestesia raquídea es rápida, en la peridural